Señor presidente, 5.965.400. Así fue, señor Rajoy, como empezó usted solemnemente dando el número de parados que entonces tenía España en el debate sobre el Estado de la Nación el 27 de febrero de este mismo año. Hoy ha iniciado usted su intervención con otra cifra, 18.900 millones de euros menos. Y nos ha brindado esa cifra, que es lo que las autoridades europeas nos permiten reducir, como si fuera un triunfo de su Gobierno. Es usted, permítame la expresión, como ese mal estudiante que se mofa, o mejor dicho, que presume con su familia o con sus amigos de que le dejan presentarse en septiembre. Ha suspendido en junio, le dejan presentarse en septiembre y dice, fijaros si soy bueno, que los profesores quieren volverme a ver, que quieren que vuelva en septiembre, porque soy tan estupendo que quieren que vuelva en septiembre y a lo mejor me recuperan para marzo del año que viene. Eso es lo que usted nos ha venido a contar en toda su intervención. Le he citado los 18.900 millones de euros, pero le podría haber citado cualquiera de las cifras que usted ha pronunciado, porque hasta los 6.202.700 parados ha sido para usted una cifra que ha dicho expresamente que ni es nueva la situación ni es inesperada. Oiga, si no es nueva ni inesperada, ¿por qué ustedes no lo previeron? ¿Por qué ustedes no previeron que iba a ocurrir eso en unos presupuestos que acabamos de aprobar? Como le ha dicho el señor Pérez Rubalcaba, supongo que traerán ustedes otros. Porque, ¿cómo no lo previeron? Y, sin embargo, ni es nuevo ni estaba previsto. Yo, francamente, no le entiendo, señor Rajoy. O sea, no entiendo que usted venga a esta tribuna con esa expectativa creada de que iba a presentar hoy una iniciativa y un plan, a decirnos que todo lo que ha hecho está muy bien, incluso se atribuye lo que no ha hecho, le parece un mérito suspender. Dice que porque se fían de nosotros nos permiten dilatar el plazo del cumplimiento del déficit. No, hombre, no porque se fían, sino porque hemos demostrado que no somos capaces de cumplir. No porque cumplimos, sino porque hemos demostrado que no somos capaces de cumplir. Usted a todo eso, la forma en la que nos lo ha presentado ha sido no la forma de un político que dirige un país, sino la forma de un contable que a la hora de presentar el balance incluso selecciona las cifras del balance, o sea, que ni siquiera da el balance completo, sino que selecciona las cifras del balance. La de un contable ciertamente tramposillo, porque no es capaz de explicar el balance completo, sino que, insisto, elige las cifras del balance a la hora de explicarlo, escogiendo la parte que más le favorece. Pero usted aquí no ha planteado ni una sola idea política, ni una sola propuesta política de cara a futuro. Se ha limitado a decir cómo están las cosas, explicándolas a su manera, como le acabo de explicar, para decirnos a continuación que usted va a perseverar. Claro, usted tiene un problema, si me permite la expresión, con las palabras o con el significado de las palabras. Le llama paciencia a la resignación y le llama perseverancia a la contumacia en el error, a persistir en el error. Es como ese general que cuando, en fin, y eso tiene relación con los 6.202.700 parados, que dice, como he conseguido ya esta cifra, ya he dejado a tanta gente tirada por el camino, lo que tengo que hacer es insistir en esto, porque es que si no, no voy a poder justificar lo que he hecho. Ese general que cuando ha llevado a toda la tropa y a todos sus soldados a la muerte dice, bueno, ahora tengo que seguir en esto mismo, porque si no, a ver cómo justifico todos los que han caído en el camino por mi mala estrategia en la batalla. Francamente, señor presidente del Gobierno, me ha parecido toda su intervención lamentable, absolutamente contradictoria y absolutamente lamentable, porque lo mismo que le ha valido para presumir la última vez de que estaba haciendo estupendamente, le vale ahora para presumir de que no lo está haciendo. Me parece, usted dijo la última vez que compareció, no somos libres, dijo una vez aquí, en relación con la política nacional y en relación con nuestra vinculación a las decisiones europeas. Y hoy nos ha dicho que si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, nos hubieran intervenido. Oiga, póngase de acuerdo con usted mismo, por lo menos a la hora de explicar las cosas, porque no puede ser una cosa y la contraria. Tiene que ser una de las dos. No puede ser una y la contraria. Y en el medio, sin ningún tipo de autocrítica. Mire, señor presidente, nuestros conciudadanos en paro, todos ellos, esos que usted había previsto pero que se le olvidó ponerlos en los presupuestos,
Tienen nombre, tienen rostro, tienen familia. Tienen cada uno de ellos una historia, una esperanza frustrada, una expectativa de vida rota. Todos ellos son víctimas a su pesar de la situación de emergencia política por la que atraviesa España. Cuando hay víctimas, presidente, hay culpables. Y ustedes lo son. Su Gobierno lo es. Y usted, como presidente, principalmente. A usted, a su Gobierno, le exigimos que asuma la responsabilidad de que hayamos llegado a esta situación, porque son sus políticas viejas, medrosas, conservadoras en el sentido amplio, no meramente en el sentido ideológico del término, las que nos han conducido a esta situación. Usted debe rendir cuenta de sus fracasadas decisiones y también de su actitud, porque un gobernante puede errar en sus previsiones, pero lo que no debe es esconderse. Un gobernante puede equivocarse, incluso gravemente a la hora de tomar las decisiones, pero lo que no debe nunca, presidente, es tirar la toalla. Usted ha hecho las dos cosas, esconderse y tirar la toalla. ¿Cree usted que se puede dirigir una nación con semejante actitud? Contra todo pronóstico, ustedes se empecinaron en cuadrar los presupuestos del 2013 con una caída del PIB del 0,5 y ahora nos dice que será al menos del 1,3. ¿Cómo repercutirá ese cambio en el escenario? Menos ingresos y más gastos. ¿Y cómo se compensará la diferencia? Porque de eso usted, en su intervención, no ha dicho nada. Ustedes previeron que el empleo caería el 0,2% y ahora estiman que caerá un 3,4%. ¿Qué medidas se propone adoptar para frenar ese desastre? La perseverancia, o sea, la contumacia, la insistencia en el error. ¿Piensa usted también que los datos de la EPA muestran que se ha frenado la sangría? Porque si esa es su única alternativa, algún ministro lo dijo, que se está frenando la sangría, si esa es su única alternativa, ya sabemos cuál es el futuro que nos espera. Morir para dejar de sangrar, porque como todo el mundo sabe, los muertos ya no sangran. También se equivocaron en el cálculo de la evolución de la deuda pública, en la capacidad para alcanzar los objetivos del déficit en el plazo previsto. Negaron el déficit de la Seguridad Social, 14.000 millones ahora. O sea, se equivocaron en todo, pero van a persistir, porque a eso usted le llama perseverar en el error, insisto. Y ahora, desvelado el engaño o la incompetencia, o las dos cosas, ya no lo sé, nos dicen que el futuro es menos negro, ya ni siquiera es rosado, y que además lo mejor está por llegar, aunque también ha dicho hoy aquí en esta intervención que lo peor ya ha pasado, que por otra parte es algo que nos dicen siempre. Y utilizan para vendernos esas nuevas previsiones las mismas frases con las que trataron de vendernos, como le dije antes, las anteriores, que prefieren decir la verdad a dar buenas noticias, que sus previsiones son creíbles, incluso conservadoras, usted ha insistido en eso, peores que la realidad, llegó a decir un miembro de su Gobierno, que vencerán los malos pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que nadie decía antes que iba a ocurrir esto. Pues no sé, que nadie les dijo antes que las previsiones eran equivocadas. Hombre, salvo que nadie seamos todos nosotros o nadie sea usted, todos les dijimos que esas previsiones eran equivocadas, en esta Cámara y fuera de esta Cámara, a nivel nacional y a nivel internacional. Presidente, no hemos llegado a esta situación de forma accidental, como consecuencia de un desastre de la naturaleza. Por poner un ejemplo, la Unión Europea, es decir, hemos llegado a este desastre porque ustedes han tomado las decisiones equivocadas. Establece un objetivo de déficit que hemos de cumplir, con prórrogas y con plazos, pero no se establece en el objetivo del déficit, ciertamente. Pero es su Gobierno el que decide recortar las pensiones, es su Gobierno el que decide eliminar las pagas extras de los funcionarios o reducir las prestaciones sociales para cumplir ese déficit en vez de suprimir entes superfluos como las diputaciones, por poner solamente un ejemplo. Deje de lamentar la inevitabilidad de sus decisiones. Puede hacer otra política, pero prefiere hacer esta. Pero ustedes prefieren mantener, ¿por qué? Porque prefieren mantener el statu quo, las viejas políticas que nos llevan al empobrecimiento colectivo en vez de adelgazar las estructuras de la Administración que han privatizado ustedes para mantener el poder de los partidos que siempre, hasta hoy, han protagonizado la alternancia. Y en estos días en los que se habla tanto de pacto, de hacer pactos de Estado, y aquí le han planteado un par de ellos, por lo menos
los tres parlamentarios que han hablado antes que esta portavoz, le digo, permítame que le haga una sugerencia, señor presidente del Gobierno, que empiece por romper esos viejos pactos para mantener el statu quo, para que no cambie nada. Le pido que rompan ese pacto que consiste en no tocar nada de aquello que les garantiza el poder o la alternancia en el poder. Le pido que rompa ese pacto mediante el cual ustedes mantienen un inestable equilibrio para controlar desde los órganos reguladores hasta los órganos de la justicia. Ese pacto que les permite tener, tras las elecciones, las mayorías políticas, aunque no tengan los apoyos mayoritarios de los ciudadanos. Presidente, le pido que tenga el valor de acometer la reforma de la estructura del Estado, porque es imprescindible para abordar con éxito el resto de reformas que nuestro país necesita. Le pido que no piense en el poder que perderá su partido, que piense en la competencia que ganará España. Le pido que actúe con patriotismo del de verdad, con ambición de país, con sentido de Estado. Le pido un gran pacto por el Estado, no un pacto de Estado, sino un gran pacto por el Estado, porque el Estado es España y España no son otra cosa que los españoles. El estado de emergencia en que se encuentra nuestro país es consecuencia de una acumulación de malas prácticas políticas que deben corregirse de forma inmediata. La crisis es política y desde la política hemos de aportar las soluciones. Desde Unión, Progreso y Democracia consideramos que no hay disculpa para demorar por más tiempo el inicio de las grandes reformas que España necesita. Es una enorme irresponsabilidad que sigan ustedes negándose a promover los cambios sobre el modelo de Estado, excusándose en la presunta inestabilidad que acarrearía abrir el debate. ¿Acaso, presidente, el debate no está abierto ya, el debate sobre el modelo de Estado? ¿Acaso el no afrontar ese debate le ha dotado a España de mayor estabilidad? ¿Acaso puede un Estado residual como el nuestro hacer frente a las necesidades de más de 6 millones de parados, del 57% de los jóvenes, del fracaso de la educación, de la desprotección de la infancia, del abandono de las personas dependientes, de la creciente desigualdad entre ciudadanos, de la pérdida de calidad de nuestro sistema sanitario? ¿Puede un Estado residual como el nuestro enfrentarse con todos esos graves dramas? ¿Acaso creen ustedes que el entramado institucional, nuestra estructura como país, no está íntimamente relacionada con la capacidad que tenemos para afrontar la crisis económica y la crisis social? Presidente, ustedes han optado por mantener el actual estado de las autonomías a una costa de la quiebra del estado de bienestar. Sí, han optado por mantener el actual estado de las autonomías a costa de que quiebre el estado de bienestar. Y lo han hecho porque eso les garantiza el poder partidista, la alternancia nacional y los feudos territoriales. Lo han hecho por eso, no porque no les quede otro remedio, sino porque les importa más el partido que el país. Pero este es un modelo agotado, presidente, insostenible e inviable, que ni funciona ni puede financiarse, ni funciona ni puede financiarse. Por eso, desde nuestro grupo político, les queremos plantear una serie de propuestas. Primero, que se afronte una reforma del modelo territorial que tenga como objetivo redimensionar el Estado, adaptándolo a nuestras capacidades como país y a las necesidades de los ciudadanos. Es preciso iniciar un proceso constituyente para que la Constitución recoja con nitidez la distribución competencial de las distintas administraciones públicas, garantizando la unidad e incluyendo la diversidad como un valor añadido para el progreso de nuestras libertades democráticas. Unión, Progreso y Democracia le propone un modelo federal de alta descentralización política, pero en el que el Estado tenga competencias exclusivas en aquellas materias, tales como la educación y la sanidad, que son esenciales para garantizar la cohesión y la igualdad entre españoles. Ya tenemos un modelo de alta descentralización política, pero el Estado no tiene capacidad para garantizar la igualdad entre españoles. Eso es lo que nosotros le planteamos, descentralización política, pero un Estado, un Gobierno central que tenga esa capacidad y esas competencias. En segundo lugar, le proponemos que se inicie cuanto antes el proceso de fusión de municipios y supresión de diputaciones, como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales, igualitarios y de calidad, a la vez que sostenibles.
Que se acometa la reforma de la ley electoral para que los ciudadanos sean tratados con justicia e igualdad ante la ley. Que de manera inmediata se aborde la reforma del sistema de elección y los requisitos para formar parte de los órganos reguladores y de los órganos de la justicia, de forma que se garantice la independencia y profesionalidad de los mismos. Sin justicia independiente y sin órganos reguladores no hay democracia que merezca tal nombre. Que se acometa la reforma del actual y fracasado marco laboral, incorporando al menos los siguientes cambios: que todos los nuevos contratos sean indefinidos, que se suprima el requisito de ser mayor de 45 años para acceder a la renta activa de inserción y que se ponga en marcha una estrategia laboral para que los trabajadores de más edad tengan un tratamiento distinto, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. Y, por último, en sexto lugar, que se acometa una reforma fiscal de forma integral, porque usted ha dicho que todos hemos sufrido mucho, pero unos más que otros. Los defraudadores en esta crisis han sufrido mucho menos porque ustedes los han protegido y los que han sufrido han sido el conjunto de los trabajadores, el conjunto de los asalariados. Se trata, presidente, de repartir mucho mejor la carga fiscal, lo que es muy factible, y luchar decididamente contra la evasión y la elusión fiscal, lo que también es factible si hay, eso es, voluntad política. Presidente, estas son algunas de las reformas que Unión, Progreso y Democracia considera imprescindibles y urgentes para salir de la crisis general y de la depresión colectiva. Es verdad que puede haber otras muchas, posiblemente incluso su partido tenga alguna, pero usted ha venido aquí y no nos ha contado ninguna. Entonces, estas son las propuestas que le hacemos desde Unión, Progreso y Democracia. La gente, presidente, no puede soportar más sobre sus espaldas las consecuencias de tanta ineficiencia y de tanto despilfarro. Los ciudadanos perciben con razón que los costes terribles de esta crisis se están repartiendo de manera muy injusta. Aumenta la pobreza y la marginación social. Surgen como factores nuevos el hambre, sí, el hambre y el empobrecimiento de la clase media. Crece la desigualdad social. Se incrementan sueldos e indemnizaciones a un 1% de la población, mientras crecen los parados sin ningún tipo de prestación. Bajan los sueldos y aumentan los que tienen trabajo, pero no llegan a fin de mes. Y usted viene aquí y nos habla como un contable que hace trampas incluso a la hora de explicar su balance. Crece la desesperanza cuando no la desesperación. Presidente, no podemos seguir así. Usted tiene mayoría absoluta, pero ni genera confianza ni transmite el liderazgo y la ejemplaridad necesarios para cambiar las expectativas y las percepciones colectivas de los ciudadanos. Es imprescindible y urgente un gobierno con un presidente a la cabeza que genere confianza y credibilidad dentro y fuera de España. ¿Está usted dispuesto a cambiar de actitud o va a seguir pidiéndonos paciencia mientras se niega a dar la cara? Paciencia o perseverancia, que en realidad es contumacia en el error. Persistir en el error. Si quiere que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones políticas, quizá a usted le dé igual, pero España lo necesita, debe impulsar algunas acciones rápidas y ejemplares en temas como la corrupción política y empresarial, en los desfalcos de las cajas de ahorros, en el fraude de las preferentes. Debe tomar medidas de lucha contra el fraude y dotar a la agencia tributaria de medios para evitar los efectos perniciosos de la amnistía fiscal. Debe defender con firmeza el interés general y no permitir actuaciones contrarias al marco constitucional. La última, por citar solo una, el Servicio Diplomático Catalán, que no son concebibles en ningún país del mundo, ni siquiera en aquellos que despreciativamente se llaman repúblicas bananeras. O sea, la defensa del interés general también es la defensa de la ley en todo el Estado español, en el conjunto, también en Cataluña. Parafraseando a Tommy Douglas, presidente, y posiblemente al ministro de Justicia, que igual lo ha dicho alguna otra vez y no me he dado cuenta, parafraseando a Tommy Douglas, recuerde que el valor de un gobierno no está solamente en el crecimiento del Producto Interior Bruto o en el cumplimiento de sus compromisos de deuda. El valor de un gobierno está en lo que hace por su gente, la medida en la que mejora su calidad de vida, mejora la asistencia sanitaria, les da mejores medidas de seguridad, mejores estándares democráticos. Eso es lo que hace grande, de verdad, a una nación. Presidente, tenga usted el valor de gobernar pensando en los españoles y deje de perder el tiempo esperando a ver si escampa. Señora Díez.
Una de las cosas que he dicho es que no tengo ni una idea. Bueno, al menos tengo un programa económico que he explicado hoy aquí, en síntesis, y que he recordado y que planteé con meridiana claridad en el debate del Estado-Nación. No voy a entrar en este tema porque no tiene ningún tipo de sentido. Yo no estoy a favor de abrir un proceso constituyente en España, pero yo respeto perfectamente, de este asunto ya hablamos en el debate de la Nación, que usted quiera abrir un proceso constituyente aquí. Pues a usted le parece bien, a otros no nos parece bien. Creo que en este momento España tiene otras prioridades mucho más importantes. Naturalmente, usted puede pensar de forma distinta, como es crear empleo, como es generar crecimiento económico, como es tener una economía más flexible y competitiva, como es tener una administración con las cuentas públicas saneadas, y en ese asunto estamos trabajando con mucha intensidad a lo largo de estos tiempos. Sobre las decisiones o sobre los comentarios que usted hace sobre el reparto que hace el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos partidos para perpetuarse, solo quiero decir una cosa. Aquí hay unos diputados del Partido Popular y aquí hay unos diputados del Partido Socialista, y están aquí porque los ha elegido el pueblo español, no porque los hayamos elegido nosotros. Y usted tiene 5, también lo ha elegido el pueblo español. Por tanto, tenga un poco de respeto para las decisiones de los ciudadanos. Y no nos dé lecciones. Yo no le puedo aceptar esa suerte de lecciones. Hay un tema que es muy importante sobre las administraciones públicas. Es uno de los discursos que oímos muy habitualmente. Hay que hacer la reforma de la Administración. Yo quiero hacer algunos comentarios sobre la reforma de la Administración. Primero, la más importante reforma estructural que se ha hecho mucho tiempo en esta materia en nuestro país ha sido la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esa Ley de Estabilidad nos obliga a todos, al Gobierno de España, a las autonomías, a los ayuntamientos, a todos, a no gastar lo que no tenemos. Eso es muy importante. Esa es la mayor reforma estructural que se ha hecho en mucho tiempo en nuestro país. Y ha permitido una reducción del déficit de las comunidades autónomas del 3,2 al 1,7 el año pasado. Y eso es un avance muy importante, y es de justicia decir que en las comunidades autónomas se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los ciudadanos y también por parte de los gobernantes. Esa Ley de Estabilidad Presupuestaria permite al Gobierno de España tener información puntual del déficit que se va generando en nuestro país. Y esa Ley de Estabilidad Presupuestaria le da al Gobierno instrumentos de corrección del déficit. Eso nunca ha ocurrido en nuestro país. Eso es una reforma de la Administración de primer orden. Si algunos no se han querido enterar, son muy libres de hacerlo. No es justo decir, tampoco, que no se han hecho reformas en las administraciones públicas. Oiga, los funcionarios de este país llevan varios años con el sueldo congelado. Hay muchos menos funcionarios, 370.000 menos empleados públicos en el último año y medio, como consecuencia de la no existencia de ofertas de empleo público, de no renovaciones. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de mucha gente en la Administración y, por tanto, hay que valorar el trabajo y lo que hacen los funcionarios públicos que estuvieron varios años con el salario congelado. Tercer punto importante en materia de reforma de la Administración. Bueno, ya la Ley de Transparencia, la Ley de Administración Local, que supone un cambio muy importante en las competencias a la hora de eliminar duplicidades, y, por último, estamos trabajando en la reforma del conjunto de la Administración Pública. Oiga, esto no es tan fácil. Entre otras cosas, nadie lo ha hecho en 30 años. Nadie. Hemos encargado un grupo de trabajo en el que están interviniendo mucha gente, todo aquel que quiera hacerlo. Usted está invitada también a participar, que presentará su informe el 30 de junio de este año. Este grupo de trabajo ya se encargó, se formó, se constituyó en octubre del año pasado. Y, sin duda alguna, uno de los grandes retos del Gobierno actual es la reforma de la Administración española. Algo pendiente desde hace muchos años, una reforma estructural de primer orden y en la que estamos trabajando también con la mayor intensidad posible. Señor presidente del Gobierno, le agradezco su respuesta. Las cuestiones, al menos, en las que se ha fijado en lo que esta portavoz parlamentaria le ha dicho, y me voy a detener en ellas, aprovechando el tiempo que tengo. Me ha dicho usted, como respuesta a lo que yo le planteaba, que ustedes, al menos, tienen un programa. Y yo quiero preguntarle, ¿cuál?
El programa ese que decía que con un 6% del déficit lo que había que hacer era bajar los impuestos, o el programa de que con el 9% del déficit hay que subir los impuestos, en vez de bajarlos más, porque según su teoría, a más déficit, más bajada de impuestos. ¿Cuál? Sí, tienen ustedes un programa rigurosamente incumplido, ciertamente. Luego me ha dicho también que, en fin, que ustedes están aquí porque les han elegido los ciudadanos lo mismo que yo. Claro, hasta ahí podíamos llegar. Con una ley electoral profundamente injusta para los ciudadanos, no para los partidos políticos. Una ley que discrimina en el sentido de que el voto de cada ciudadano no vale lo mismo y depende el valor del voto a la hora de convertirse en representación institucional, depende de la parte de España en la que viva y del partido al que vote. Esto es una obviedad también, señor Rajoy, y es una asignatura pendiente de nuestra democracia. Una ley que, como usted muy bien sabe, se hizo en la transición y el legislador quiso hacerla así sabiendo que era injusta porque tenía que garantizar, eso creyó, que en el Parlamento no hubiera 40 fuerzas políticas y que unas pocas fuerzas políticas fueran capaces de construir la democracia. Pero eso es lo que tenemos que cambiar, o sea que, naturalmente, legitimidad toda, pero en base a una ley profundamente injusta. Dice usted también que las propuestas que vienen haciendo o la forma de gobernar están, las propuestas económicas, dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una Ley de Estabilidad Presupuestaria, señor presidente, que este grupo parlamentario apoyó. Entre otras cosas, porque dentro de esa Ley de Estabilidad Presupuestaria aparecía algo que a nosotros nos parece muy importante para la coherencia y la cohesión del Estado. Eso es la posibilidad de condicionar los recursos destinados a las comunidades autónomas, cosa que ustedes no han hecho nunca. Por tanto, ya sé que hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria que hemos aprobado, pero que no ha funcionado en la dirección que a nuestro juicio debiera de funcionar. Me dice usted también que, hablando de la transparencia y de otras cosas que están ustedes haciendo, que hay un grupo de trabajo al que amablemente nos invita a participar. Yo le agradezco mucho la amabilidad que tiene para con nosotros a partir de este momento, pero yo le quiero decir que formamos parte de este grupo de trabajo, presidente, de un grupo de trabajo que es el Congreso de los Diputados, al que usted, en general, no tiene la deferencia de llamar a participar, como no nos llama a participar en ninguno de los debates, de esos debates sobre el futuro que pueden dar o no pie a grandes acuerdos, porque ustedes tienen la costumbre de traer aquí las leyes o los proyectos de ley simplemente para que se los ratifiquemos. Y luego, respecto de la reforma de las administraciones públicas, mire, señor presidente, es que ahí verdaderamente usted me ha preocupado mucho, me ha preocupado su respuesta, no usted, entiéndame bien. ¿Es que usted cree que la reforma de las administraciones públicas es congelar el sueldo a los funcionarios? ¿O que cada vez haya menos funcionarios porque no funciona la tasa de reposición? O sea, que la reforma de las administraciones públicas que necesita España es que haya menos profesores, menos médicos, menos bomberos, menos inspectores de Hacienda. Esa es la reforma de la... Es que, oiga, usted eso es lo que me ha dicho, que han iniciado una reforma de la Administración y que ya han hecho esas grandes reformas. ¿Eso es la reforma de la Administración pública? ¿Esa es la reducción de la estructura del Estado que usted cree? ¿O la reducción de la estructura del Estado tiene que ver con que, por ejemplo, haya, según el informe que han mandado a Bruselas, 400 sociedades públicas menos en un año, a la vez que hay casi 12.000 empleados públicos más en esas sociedades públicas? 460 de las 4.000. Ese es el informe que ustedes han mandado a Bruselas. Pero a la vez se han incrementado en casi un 10% el número de empleados en esas sociedades públicas. Son sus datos, no son los míos. O sea, ¿la reforma de las administraciones públicas es eso? No, señor presidente. Esa no es la reforma de las administraciones públicas que necesita España. Déjeme que le haga dos recomendaciones, sintéticamente. Primero, deje de mirar por el retrovisor. Deje de decir que, como otros supuestamente se equivocaron mucho y más que ustedes, usted tiene derecho a equivocarse.
y deje de culpar a Europa de sus recortes, porque Europa no le dice que rebajen el sueldo a los funcionarios, que congelen las pensiones y que recorten derechos y prestaciones sociales, para no recortar la estructura del Estado que le permite a usted tener poder partidario, aunque el Estado no tenga capacidad para enfrentarse con los problemas de los ciudadanos. Esas dos recomendaciones. Y, por último, una propuesta que le he hecho en mi intervención anterior y en la que quiero insistir. Mire, presidente, lo que España necesita es una reforma a fondo de nuestra estructura del Estado, que requiere una reforma de la Constitución española. Sí, para adaptar el Estado a las necesidades de nuestro país, para que precisamente no haya que tocar aquellos... Tiene usted que terminar. Sí, termino, presidente. Para no tocar aquellos artículos de la Constitución que son intocables, porque son los que reconocen derechos como la igualdad y la libertad y la cohesión de todos los españoles. Usted ha presumido en esta tribuna, en la réplica, de haber cambiado la Constitución en la legislatura pasada sin preguntárselo, ha dicho, ni a un solo miembro de mi partido. Yo le propongo que cambie la Constitución preguntándoselo a todos los españoles. ¿Para qué? Para hacer un Estado eficiente, un Estado sostenible, que tenga capacidad para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, los derechos fundamentales, la libertad, la igualdad, la cohesión, en definitiva, un Estado viable y sostenible que nos permita poder decir en voz alta que verdaderamente estamos aquí para defender a los españoles, a nuestro país y no solamente los intereses de nuestro partido.